Cuidado con el UVA, o sea, en lugar de depositar los pesos y que te paguen una tasa de interés fija y que tengas tantos pesos el mes que viene, vas a tener una tasa de interés, pero adicionalmente indexada, ajustada al UVA, que el UVA es la inflación del mes. O sea que la tasa de interés adicional que te pague el banco, vamos a ponerlo para redondear 10% más UVA, ese 10% va a ser una tasa de interés real, ¿sí? Porque la parte de UVA te cubre, porque está atada al IPC, de la inflación. Esto es para estimular el ahorro en pesos, pero la novedad es que además va a poder precancelarse este plazo fijo. ¿Qué quiere decir? Que vos lo vas a poder hacer a 30 días, pero además, si al día 17, al día 18 necesitas la plata, podés avisar al banco, precancelarlo y sacar ese día la plata con lo que te corresponde hasta ese día de tasa de interés y de indexación por UVA. Bueno, la búsqueda es empezar a estimular más el ahorro en pesos en los bancos, a los cuales también el Banco Central empieza a presionar para direccionar el crédito hacia la producción, hacia el consumo, hacia las familias y cortar un poco esta bicicleta financiera en la que veníamos montados hace ya tanto tiempo. Otro de los temas que vamos a tocar esta noche y lo llevo ya a saludar, me lleva ya a saludarla a Lourdes. Buenas noches, Lourdes. Es el tema de Carne para Todos. ¿De qué se trata? ¿Te acordás? Era el año 2011 y se lanzaba en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner este programa de ferias itinerantes. El camión que decía Carne para Todos, bueno, se va a hacer una nueva edición. Es una batería para complementar la tarjeta alimentaria, los precios cuidados y que todos podamos tener precios solidarios. ¿Te parece, Agustín, una leche a 35 pesos, por ejemplo? Me encanta, bueno, me encantaría. Eso lo vamos a poder ver a través de este proyecto y en breve se va a lanzar. Te vamos a decir en dónde van a estar en todo el país. Bueno, ahí estamos, leche a 35 pesos. Ayer te hablamos del kilo de pan a 75 pesos con la tarjeta alimentaria. Bueno, carne para todes, así que... Exacto. Sí, porque vi ahí para todos, digo, alguno se va a quejar. Carne para todes. Bueno, en un rato lo vamos a estar desarrollando. Ahora te saludo, buenas noches, Néstor, y comentame acerca de Milagro Sala. Se cumplen 4 años de Milagro Sala en prisión. Buenas noches, Agustín. Hace 4 años, un día como hoy, era detenida Milagro Sala y se inauguraba así una ronda de exfuncionarios vinculados con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner que empezaban a ir presos. La pregunta hoy, ahora, a poco más de un mes de asumido el nuevo gobierno es: ¿hay presos políticos en la Argentina? Y en un rato vamos a intentar, por lo menos intentar responder esa pregunta. Bueno, vamos a estar hablando, y quédate porque es muy interesante, esto de qué es un preso político, ¿sí? Para que se entienda, se habla mucho por estos días, vamos a hablar de eso en un ratito nomás. Gustavo, buenas noches y contame quiénes pueden recibir la tarjeta alimentaria. Sí, es un tema que están desarrollando dentro del Plan Nacional de Lucha contra el Hambre. Vamos a profundizar acá en el programa quiénes lo puedan recibir. Todos aquellos beneficiarios de la asignación universal por hijo, y también me refiero a las madres gestantes que tienen 3 meses de embarazo y a todos aquellos que tienen hijos de menos de 6 años. En instantes te vamos a decir quiénes reciben 4.000 pesos, quiénes reciben 6.000 pesos, cuáles son las características nutricionales que tiene la tarjeta alimentaria. Y contame también, Gustavo, y ahora arrancamos un tema vinculado con los planes de ahorro. Hay un alivio para quienes tienen planes de ahorro. Tengamos en cuenta, recordemos, que los planes de ahorro que se utilizan para comprar autos están vinculados, la cuota está vinculada al valor del automóvil y en el medio de la inflación, la devaluación, etcétera, los precios de los autos vienen volando. ¿Hay un alivio para estos...? Bueno, dejamos el signo de preguntas con el tema de alivio. Sí, el gobierno está negociando ampliar los plazos. Después te voy a comentar por qué el signo de pregunta, porque la gente está muy pero muy angustiada y hay una proliferación de recursos de amparo en este caso. Bueno, buenísimo. Ahora entonces te voy a contar, como te dije recién, qué vínculo existe entre el gobierno, el Fondo Monetario y el Papa Francisco acá en Hagamos Números. Va. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Bueno, y acá los tenés, tal como te comenté. El Fondo Monetario Internacional, el gobierno del otro lado y en el medio el Papa Francisco. ¿Por qué? A ver, la Argentina, vamos a refrescar, tiene una situación de deuda con el Fondo Monetario Internacional a partir de la deuda que contrajo el gobierno, que se fue, el gobierno de Mauricio Macri, donde había firmado un préstamo, stand-by se le llama en la jerga del organismo internacional del Fondo Monetario, un préstamo de corto plazo, un salvataje al que recurrió la Argentina en una situación desesperante, donde no tenía acceso a los mercados internacionales y no tenía forma de seguir financiando los desequilibrios, que en aquel momento fue acordado por algo más de 57.000 millones de dólares. Sin embargo, durante la gestión del gobierno de Macri, se desembolsaron, y ahí tenemos el número, 44.000, ahí tenemos preparado el número, si lo mostramos, 44.500 millones de dólares. En un momento estaba contemplado un desembolso en la última etapa del gobierno de Macri, que producto de lo que ocurrió después de las elecciones, entre las PASO, las generales, la devaluación, el dólar que saltó a 60%, el impacto en precios, bueno, el descalabro macroeconómico, el Fondo Monetario empezó a mirar de reojo la situación, empezó a frenar ese desembolso. Lo cierto es que nunca llegó a realizarse. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario decía, yo tengo que desembolsar plata sobre un programa, un acuerdo que se estableció entre el gobierno y el organismo que no existía más. Porque con el dólar a 60, todas las metas pactadas, inflacionarias, de actividad económica, fiscales, todo había volado por el aire, no tenía sentido. Lo cierto es que el organismo lo pisó, pretendía esperar y poder negociar con quien vaya a llegar al gobierno, fuera a llegar después de las elecciones, entonces postergó este pago. Hoy por hoy, la deuda que se desembolsó realmente por parte del organismo fueron 44.500 millones de dólares. El tema es que este préstamo en esta modalidad stand-by tiene la particularidad de ser un préstamo de corto plazo. Entonces, en el cronograma inicial, cuando se arreglaron los 57.000 millones, se acordó este esquema, este cronograma de vencimiento. Fíjate bien, en el año 2020, este año, según el acuerdo original, la Argentina debía pagar solo de intereses 1.931 millones de dólares, solo de intereses. El año 2021, la situación ya se complica más, porque tenías que pagar de capital, o sea, devolver plata de la que te dieron, amortizar, 3.702 millones, 2.238 de intereses. En el año 2022 ya la cosa recontra complicada, porque tenías que pagar de capital 20.222 millones y 2.000 y pico de intereses. En el año 2023, 22.500 millones de capital y 1.600 millones más o menos de intereses. Y después, bueno, 7.000 y 100 y así va bajando en la última etapa. Pero fíjense que durante los años, sobre todo 2022-2023, los últimos 2 años del ciclo de Alberto Fernández en la presidencia, la verdad es que la carga de la deuda con el Fondo Monetario es impagable, imposible. Imagínense Argentina teniendo que afrontar vencimientos por más de 20.000, 22.000, 23.000 millones de dólares en un año solo con el Fondo Monetario Internacional. Después tenés los acreedores privados de los cuales ya hablamos estos últimos días y la necesidad de rápidamente reestructurar la deuda. Pero este cronograma es impagable. ¿Qué es lo que hizo el nuevo gobierno de Alberto Fernández cuando llegó al poder? Una de las primeras medidas que tomó fue decirle al Fondo Monetario, bueno, basta, no queremos más desembolsos, no queremos más plata, nos quedamos con los 44.500 millones de dólares ya desembolsados, porque eso es una realidad que no se puede tirar para atrás, y hasta acá llegamos, listo, hasta acá llegamos, no queremos más. Entonces, eso que faltaba para completar los 57.000 nunca fueron desembolsados, con lo cual el nuevo cronograma de vencimientos, basado en los 44.000 millones, es este que te muestro acá, donde contempla que de intereses se pagan 1.604 millones este año 2020, en el 2021 3.600 de capital, 1.600 de intereses, o sea, perdón, acá no está hecha la cuenta, bueno, esto de capital. En el año 2022, 17.000 de capital, 1.400 de intereses, después 18.000, o sea, baja un poco la carga de la deuda,
porque el nuevo cronograma está hecho sobre los 44.500, no ya sobre los 57.000 millones. Lo cierto es que este cronograma de deuda tampoco puede ser afrontado por el gobierno. Tampoco hay posibilidad de pagar el año que viene este monto y ni que hablar en el 2022 estos 18.000 y pico, acá está hecha mal la suma, 18.000 y pico de millones de dólares, o en el 2023 casi 20.000 millones. No hay forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional, y ahí tenemos la música de James Bond, ¿no? De cómo el gobierno debería negociar con el fondo... Ah, de Misión Imposible, perdón. No es me gritan por acá que no es James Bond. Bueno, no es lo mío el cine. Es Misión Imposible. Que tiene más sentido además. La música de Misión Imposible nos marca que este acuerdo del Fondo Monetario con el gobierno no va a poder, es una misión imposible, como marca el tema musical, poder enfrentar estos pagos. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el gobierno de Alberto Fernández al Fondo Monetario Internacional a través de algunos interlocutores que ya están teniendo contacto fluido con el Fondo Monetario? Explorar una tercera vía. Mirá, tenemos una placa preparada para esto que marca, ahí está, aparece la vía, aparece el trencito y casi me pisa el tren. El gobierno, tenemos placas animadas, música alusiva, es una cosa maravillosa esto. El gobierno busca la tercera vía. ¿Qué es la tercera vía? ¿De qué se trata? Lo que le dice al Fondo Monetario es, el préstamo stand-by, este que te acabo de mostrar recién, el cronograma de vencimientos, es impagable, olvidémonos, lo firmó el gobierno anterior de manera absolutamente irresponsable, no se puede pagar, no al stand-by. Entonces lo que te dice el Fondo Monetario es, bueno, la alternativa que nosotros contemplamos en estos casos es transformar ese préstamo en stand-by en algo que se llama un crédito de facilidades extendidas. ¿Qué quiere decir? Te extendemos los plazos, un poco más de tiempo, te relajamos el cronograma de vencimientos, pero ¿qué particularidad tiene esta modalidad de facilidades extendidas, como esta otra del stand-by, más allá de los plazos? Es que el Fondo Monetario impone condiciones. En todos los países en los cuales el Fondo Monetario acuerda un stand-by o acuerda un préstamo de facilidades extendidas, impone condiciones. Y las condiciones del Fondo Monetario las conocemos. Las políticas de ajuste, priorizar los pagos de la deuda y no las necesidades del mercado interno y todas las cosas que ya sabemos, vinculadas con ajuste en las jubilaciones, flexibilización laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el gobierno en esta idea de explorar la tercera vía? Es, no queremos condicionamientos del Fondo Monetario. Nosotros queremos acordar un préstamo que respete las decisiones de política económica que se toman en la Argentina, puertas adentro. Nosotros creemos que la receta no es la que ustedes nos pretenden imponer, la receta es otra. Nosotros queremos ir por el camino de la expansión. Esto que ya está ocurriendo, se transfieren recursos a sectores de menores ingresos, se estimula el consumo, de esa manera el consumo empieza a hacer funcionar la economía, a dinamizarla, y creemos que si al final del camino eso genera crecimiento, generando crecimiento, vamos a poder pagar la deuda. Si no, muchachos, nos van a empujar al abismo y acá no cobra nadie. Esto genera mucha tensión entre el organismo y la Argentina, porque el Fondo Monetario pretende seguir por estos caminos, ¿sí? No que le vengan a imponer una receta novedosa, propia. Bueno, y acá es donde aparece lo que usamos como disparador. Aparece una figura en todo esto, en el medio de todo esto, que es el Papa Francisco. ¿Y cómo aparece el Papa Francisco? Mirá, pasemos. Y pasemos desde Misión Imposible a alguna canción un poco más papal. Bueno, ¿por qué aparece el Papa Francisco? Esperen, antes de mostrar esto. Esperen, no me tapen. El Papa Francisco aparece porque llama a una reunión en el Vaticano, una reunión para hablar temas económicos, que ahora te voy a contar cómo le llama a la reunión, y empieza a convocar a diferentes personalidades. ¿Quién está convocado a la reunión en el Vaticano con el Papa Francisco? Por ejemplo, Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Argentina, que tiene principalmente, entre otras cosas, a cargo la negociación, la reestructuración de la deuda, con acreedores privados, con el Fondo Monetario. ¿Qué otro está invitado a la reunión en el Vaticano? Gustavo Vélez, de fuerte vínculo con la Iglesia, ¿sí? Pieza clave del gobierno, está trabajando en la modernización del Estado,
Se dice que muchos temas que a veces llegan a la presidencia, a la jefatura de gabinete, terminan en hablalo con Vélez, ¿sí? Gustavo Vélez va a acompañar al ministro Martín Guzmán al Vaticano a esta reunión convocada por el Papa para tocar temas económicos. ¿Qué otro va a estar invitado? ¿Qué otra figura entre tantas? No es que van a estar estos solos, hay otros, pero destacamos algunos de los principales. Joseph Stiglitz. ¿Por qué lo traigo a Joseph Stiglitz a colación acá? Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economía, pero es algo así como el padrino, el maestro de Martín Guzmán. Martín Guzmán, que viene de trabajar en el exterior como economista en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, venía trabajando muy cerca de Joseph Stiglitz, ¿sí? De hecho, públicamente saludó, felicitó que el nuevo ministro de Economía sea Martín Guzmán. También va a estar en la reunión en el Vaticano. Y por último, ¿qué otro personaje fue convocado a la reunión en el Vaticano? Kristalina Georgieva, ¿sí? Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que en esta tensión que existe entre el organismo y el gobierno nacional por la deuda, la reestructuración, la necesidad de explorar una tercera vía, la resistencia del Fondo Monetario de que se explore esa tercera vía, aparece como mediador nada más y nada menos que el Papa Francisco, que convoca a esto que te voy a mostrar acá, que es la triple I. ¿Qué es la triple I? La convocatoria lleva el nombre de inclusión, por la inclusión, la integración y la innovación. Esta es la reunión convocada a economistas de parte del Papa Francisco, la triple I, donde estas figuras se van a sentar y se van a poner a hablar de esto que está ocurriendo. ¿Por qué esto es importante? Para vos, para mí, para todos nosotros. Porque parte de la estrategia de reestructuración de la deuda argentina para evitar caer en default en el poco tiempo que hay para esto, porque los fondos alcanzan para seguir pagando vencimientos hasta fines de marzo y no más que eso. Parte de la estrategia, acordate que te contamos hace pocos días atrás los problemas que enfrenta ahora, ya la semana que viene vamos a estar siguiendo esto de cerca, la provincia de Buenos Aires, si logra exitosamente juntar voluntades o no para reestructurar y evitar el default, si no el 26 de enero puede caer en default. Todo esto tendría consecuencias sobre la economía, sobre la cotidiana, sobre la de todos los días de cada uno de nosotros. Que esta estrategia salga bien sería deseable para todos los que formamos parte de esta economía. Bueno, en los próximos días esta reunión va a tener lugar y vamos a ver cómo siguen este tironeo y estas negociaciones. ¿Por qué? Porque la deuda y el canje de deuda con los acreedores privados también depende de cómo termina esta cuestión con el Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario Internacional quiere que la Argentina negocie primero con los acreedores privados y después esto. Pero todo está en la cancha, así que en los próximos días, desde el Vaticano, nos vamos a enterar cómo empiezan a darse los primeros pasos de la reestructuración de la deuda argentina y si todos nosotros nuevamente vamos a terminar o no en default. Esperemos que no. Lo vamos a seguir de cerca y te lo vamos a seguir contando acá en Hagamos Números. Dale, seguimos con el resto de los temas, vamos. Bueno, acá estamos, te presento ya a los invitados que tenemos esta noche sentado con nosotros. Tengo a Sergio Abrevaya sentado acá, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el GEN, ¿no? Sí, es correcto. Por el GEN, que es el partido de Margarita Stolbizer. Vamos a estar hablando ya con Sergio y también tengo sentado acá en el living con nosotros esta noche a Nicolás Rodríguez Saá, que es diputado nacional por el Frente de Todos. Vamos a estar hablando con ellos varios temas, muchos, seguramente con Sergio, el tema de la coparticipación que implica a la Ciudad de Buenos Aires, que involucra directamente a la Ciudad de Buenos Aires, y muchos temas políticos, económicos también con Nicolás acá esta noche, que está en el Congreso de la Nación, un congreso muy activo en un momento
raro para que esté tan activo, porque generalmente estos son los periodos de cuando baja la actividad, enero, febrero, y después aparecen las sesiones ordinarias a partir de marzo. Bueno, esta vez hay convocatoria por varios temas a sesiones extraordinarias. Antes de arrancar con los invitados, te voy a pedir, Néstor Espósito, desarrollar este tema tan importante que tenemos, que tiene que ver con el cumplimiento de 4 años en prisión de Milagro Sala. El cuarto aniversario, Agustín, de la detención de Milagro Sala encuentra a la dirigente social jujeña cumpliendo una pena que todavía no está firme. Ayer te explicábamos que había un fallo de un tribunal penal muy importante que decía que una persona no debe ir a prisión hasta tanto no haya una sentencia firme. Bueno, en el caso de Milagro Sala hay 2 condenas y ninguna de las 2 está firme. Pero se produjo además una situación muy particular. Cuando fue detenida, primero fue presa y después le generaron el cargo por el cual fue juzgada y condenada. Es decir, se invirtió la carga de la prueba, y aquí hay una cuestión de fondo que es la que empieza a debatirse ahora en estos tiempos. ¿Hay en la Argentina presos políticos? Y hay 3 puntos de vista que hemos resumido en estas placas que vamos a ver. El primero, aquí tenemos a Milagro Sala con sus manos diciendo basta de presos políticos. El primero es el del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en una posición, digamos, de alguna manera equilibrada, dice: no hay presos políticos, sino detenciones arbitrarias. Aquí entramos, hacemos una pausa muy breve, aquí entramos en la discusión, ¿qué es un preso político? Bueno, técnicamente, en la definición del presidente, un preso es político cuando está encarcelado sin una causa judicial. Desde este punto de vista, claramente ninguno de los que están detenidos hoy encuadra dentro del marco de presos políticos, porque todos tienen una causa judicial. Ahora bien, los presos políticos sin causa judicial son típicos de los regímenes autoritarios, básicamente de las dictaduras. Cuando se genera en el Poder Judicial una situación de poca transparencia, también hay allí causas que son sospechadas de haber estado armadas y que encuadran dentro de la estructura del preso político. Vemos la siguiente placa porque ahí también hay una definición importante, y vaya si es importante esta definición. Eve de Bonafini dice que el presidente Alberto Fernández debe decidir si está con el Poder Judicial mayoritariamente corrupto o con los presos políticos. La líder de Madres de Plaza de Mayo da por sentado que en Argentina hay presos políticos y que esos presos políticos son rehenes de un poder judicial que además es corrupto, con lo cual pone en la figura de los presos políticos modernos a los mismos que hace 40 años eran presos de la dictadura. Vemos la última, porque esta última placa es la que pone del otro lado, contrapone la idea de preso político. Es Mario Negri, uno de los principales dirigentes de Juntos para el Cambio. Mario Negri dijo mediante un comunicado de hoy: en la discusión sobre Milagro Sala se juega la independencia judicial. ¿De qué estamos hablando? Básicamente de que hay no uno, sino por lo menos una decena de condenados que no tienen condena firme: Luis Delía, Amado Udú, Milagro Sala, Ricardo Jaime, que no tienen condena firme y están presos. ¿Es esto un preso político? Bueno, se abre toda una discusión, acaso podamos intentar darla también aquí. Lo que queda claro es que si Juan roba una gallina y va preso, y Pedro roba la misma gallina y no va preso, ahí se viola el principio de igualdad ante la ley. Y muy probablemente ahí haya una razón política para que haya 2 fallos distintos ante una misma situación. El Indio Solari te diría que todo preso es político, Néstor. Tenemos unas palabras de Milagro Sala. A ver, ¿las compartimos? Por la corrupción de Gerardo Morales. Estoy convencida de que hay que cubrir las necesidades del otro. Muchos ciudadanos de base que no hacen política, no entienden de política, o lo que entienden de política están esperando desde los dirigentes que les resuelvan los problemas. Y lamentablemente hay muchos dirigentes que no les resuelven el problema al otro, ¿sí? Que se pasan únicamente a resolver el problema de los propios y no del otro. Fíjate, nosotros que de la Tupac Amaru, primero nosotros demostramos que no era difícil gestionar para el otro, que no era difícil manejar salud y educación gratuita. Después de ahí, recién armamos el partido político, después de ahí recién nos candidateamos. Antes primero demostramos que
qué bueno sería que los sectores políticos primero demuestren que pueden hacer las cosas y después recién candidatearse. Acá es diferente. Nosotros nos manejamos diferente. Cuando creamos la Tupac Amaru, cuando en la década de 90 quedaron muchos compañeros nuestros sin trabajo. ¿Sí? Y ahora, qué fácil hubiese sido para quien te habla decir, bueno, yo sigo siendo secretario gremial de ATE, quedaron sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No, al contrario, quedaron sin trabajo, les solucionemos el problema a los compañeros que quedaron sin trabajo, nos ocupemos de ellos. Y por eso nosotros creamos la Tupac Amaru. Desde ATE creamos la Tupac Amaru, viendo a ver cómo podíamos resolver las problemáticas de los compañeros que habían quedado sin trabajo en la administración pública, en las empresas que se habían cerrado, en los desocupados en sí, o en el compañero que estaba tomando en la esquina y que los vecinos por ahí lo veían que era la peor lacra. Ahí nos metimos, en eso. ¿Sí? Nosotros no creamos la Tupac Amaru con punteros políticos, no, al contrario, con las necesidades de lo que realmente tenían los compañeros. ¿Sí? Primera aclaración de esto, el video que acabas de ver, si te sorprende, Néstor Milagro Sala en este momento está en prisión domiciliaria. Está en prisión domiciliaria por una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exigió al gobierno argentino que morigerara su prisión después de haber estado más de 2 años en una cárcel común. Está en prisión domiciliaria por una concesión que le impuso al gobierno argentino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Arranco con esto como disparador, después nos vamos a meter con otros temas, política, economía. ¿Qué te parece, Sergio, esto, el caso de Milagro Sala o presos políticos en general en Argentina? No, creo que no hay presos políticos. Ahí coincido con Alberto Fernández. Las detenciones arbitrarias hay que ver caso por caso. Lo cierto, para ponerlo del lado de la duda, es que el abuso, digamos, de la preventiva ha existido, porque en rigor, si vos no tenés, si el acusado no encontrás riesgo de que se fugue o de que entorpezca la investigación, no hay razón para ponerlo preso. Son solo 2 razones. Y es cierto que ha habido un abuso, pero también es cierto que si vos no confías en el sistema judicial, aún con la certeza de que tenés un sistema judicial que no funciona bien, es imposible madurar. Es decir, si cada vez que las instituciones no funcionan, nosotros decimos, bueno, como no funcionas, hacemos algo por fuera de esas instituciones y la corregimos de golpe, no se corrigen, empeoran. Y me parece que al lado de esto tenés que poner otro tema más, que es ¿por qué no hay sentencias? Porque esto es otra cosa rara. La verdad es que lo más importante es que tengas la sentencia. Porque en parte es porque hay un juego, porque las presiones funcionan, porque también es cierto que el Poder Judicial es permeable a esas situaciones, ¿no? Pero el ojo hay que ponerlo en eso. En una acusación grave como la de corrupción, al final del camino tiene que aparecer una sentencia. Nunca llega a ese final del camino y me parece que esto es lo más peligroso, ¿no? Sergio, te meto un poquito en la economía, ahora paso con Nicolás también. Se dio a conocer los últimos días este tema de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, vos sos de la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno anterior había incrementado. Se dio a conocer que este gobierno estaría recortándola. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Le pega de manera negativa a la ciudad? Muy fuerte. Sí, bueno, le pega negativamente, obviamente, ¿no? Porque de algún lado tenés que sacar la plata para cubrir ¿qué? Porque, ¿por qué se incrementó esa coparticipación? Porque se transfirieron 20.000 efectivos de la Federal. La Constitución ordena que esa transferencia, cualquiera fuera de competencia, tiene que ser con su partida presupuestaria. Así que esto es lo que sucedió. Ahora, sobre si la ciudad es rica o no rica, es otra cuestión, ¿no? Me parece que si no le generás un problema serio a la Ciudad de Buenos Aires, depende de lo que se recorte, una cantidad de dinero. Pero hay un segundo problema con eso, que es que si aceptás o admitís que se recorte la transferencia de fondos con las partidas, no va a ser fácil transferir la justicia, por ejemplo. No va a ser fácil transferir, no sé, el registro de la propiedad inmueble, que hay que hacerlo, porque tiene que venir con la partida. Vos no puedes decir, te devuelvo a la policía, pero me quedo con la plata. Esto es lo que pasó. Ahora, déjame que te diga un marco nacional de esto, que es grave, que es de 1988 para acá el más grave de todos, que es que la nación ha ido creciendo sobre todas las provincias, mucho más sobre el resto que sobre la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires tiene solo un problema de competencias con plata. Sobre el resto, sobre todo sobre la provincia de Buenos Aires, ha ido creciendo hasta concentrar casi el 75% de los ingresos nacionales. Y no le alcanza, no le alcanzó a los gobiernos anteriores, ni al anterior de Macri, ni le cierra este que recién asume. Y este es un problema muy serio, que hace que el propio gobierno nacional le diga que si no se arreglate porque yo no te lo puedo resolver,
porque sigue chupando plata y le diga a la ciudad, bueno, te pasé la policía, pero te saco un poco más. Hay un problema serio que resolver, que es una nueva ley de coparticipación que la Constitución del 94 ordenó aprobar y que no aparece. Claro, requiere unanimidad, lo cual es un problema, ¿no? Sí, pues es que yo creo que la única manera de lograrla es con la Corte. Con la Corte, vos dirás, ¿es una intromisión? No, la Corte puede ordenar al Congreso cumplir una manda constitucional y de esa manera forzar algo que, como vos decís, como necesitas 24 anuencias, no conseguís. Nadie quiere salir el que está bien de donde está, pero la realidad es que como está mal. Y sobre todo tenés una situación como la de retenciones por fuera de esa distribución que sigue generando problemas, sobre todo a los productores, ¿no? Sí, lo introduzco me giro un poquito, director, lo introduzco en el debate a Nicolás Rodríguez Sá, que como te contaba es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, bueno, en este juego de coparticipación, no de ahora, de hace mucho tiempo, viene perdiendo. ¿Qué lectura haces de lo que decía recién? Para mí es un tema central el que estamos discutiendo sobre el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo soy funcionario, hasta antes de asumir como diputado era funcionario en el municipio de José Cepaz, soy militante en el conurbano bonaerense y la verdad es que es muy desigual e injusto el reparto de la riqueza del patrimonio de la nación. Lo tomo como un tema de raíz, me parece que hay que discutirlo en serio. No es descuidar al porteño para beneficiar al bonaerense, pero es una realidad que en el conurbano bonaerense tenemos las mayores necesidades. En mi distrito tenemos 6% de cloacas, viven 500.000 habitantes, 8% de agua corriente y el presupuesto por habitante en la ciudad de Buenos Aires es el 600% del presupuesto por habitante en el conurbano bonaerense. Estamos convirtiendo una Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Obviamente los porteños tienen sus derechos adquiridos, pero hay un flagelo que no pudo solucionar ningún gobierno nacional ni ningún gobierno provincial, que es el colchón de pobreza que hay en el conurbano bonaerense. No dejan de ser argentinos, no dejan de ser ciudadanos, hermanos, compatriotas, y me parece que si de una vez por todas queremos salir adelante, hay que abordar firme con este tema. Una medida que fue muy positiva para los vecinos de donde yo vivo, que es José Cepaz, fue la creación de la Universidad Nacional de José Cepaz, a cargo hasta hace poco de Federico Tea. Hoy trabaja con Axel Kicillof, ¿no? Secretario general de la Gobernación de Axel Kicillof, donde hubo muchos funcionarios del gabinete de Axel Kicillof que gracias al respaldo y a la contención de Mario Digi pudieron estar estos 4 años donde Macri fue gobierno haciendo una muy buena gestión en la universidad. ¿Por qué te digo esto, Agustín? Porque a través de la educación tenemos 13.000 alumnos hijos de no profesionales. El intendente Digi está haciendo una facultad de medicina porque los médicos no quieren venir al conurbano. Inauguró 8 hospitales, pero los pediatras no quieren venir hasta José Cepaz. ¿Qué es lo que veo yo que Alberto Fernández está poniendo en discusión? Un Estado, como decía Lula, el Estado tiene que ser como una madre, donde hay 3 hijos, pero el que más necesita es el que más abrazamos, al que más le damos, al que más oportunidades le damos, y no quiere decir que dejemos descuidados los otros 2 hijos, ni que dejemos de amarlos. Y ya que vas por ahí, te hago una pregunta. Ahora Gustavo nos va a ampliar cuestiones vinculadas a la tarjeta alimentaria. Está recibiendo críticas de varios sectores esto de la tarjeta alimentaria. ¿Cómo lo ves y por qué pensás que aparecen esas críticas que dicen que se podría hacer de otra manera, con la AUH, no con tarjetas? ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, yo celebro, tengo mi mujer, que estamos esperando, familia, quien te manda un saludo. Lo sé. Carolina Gagliar, que es diputada nacional por Entre Ríos y viene de la función allá en la provincia. En Concordia, donde fue el primer abordaje territorial de esta tarjeta, generó un shock de consumo donde toda la población salió beneficiada, tanto los pymes que tienen supermercados o los que tienen un pequeño local o almacén, y no solo eso, sino que ese almacenero que empezó a recibir mayor beneficio a través del gasto que el ciudadano concordiense hizo con esta tarjeta, generó una inyección de consumo que es el que estamos esperando. Quedamos en la peor situación el 10 de diciembre. Vos sabrás mejor que yo, que sos economista, que hay estancamiento con crecimiento de la inflación. Se necesita el calentamiento de la economía, encender la economía, como dijo Alberto Fernández, y creo que cuando llegue al conurbano va a ser bien recibida. La tarjeta es buscada directamente por el ciudadano en el banco,
no hay intermediarios, no hay punteros, así que la estigmatización o la crítica a esta tarjeta es parte de una oposición irresponsable que nos dejó una Argentina con hambre, donde yo hago política, que es José Cepaz, hay 40 cuadras de trueque a la vera de la 197, donde he visto que una persona cambia un chupete por un paquete de fideos. Eso es realidad hoy en Argentina. Creo que toda la dirigencia política nos tenemos que poner en campaña para tratar este flagelo. Desde la política nos congelamos los sueldos por 6 meses en la Cámara de Diputados y ahora por una decisión de Sergio Massa, presidente de la Cámara, los contratados a través de la política, que son solo 4 asesores para cada diputado, porque hay mucho en el imaginario popular, se van cuando nos vamos nosotros. Sí, ayer mostrábamos la cuestión que salió del Congreso de la Nación. Antes de que Gustavo nos amplíe y nos dé detalles vinculados con la tarjeta, te pregunto, Sergio, ¿qué opinión tenés vos en relación a esta tarjeta alimentaria? ¿Lo ves bien? No, por supuesto que lo veo bien, porque todo lo que implique la posibilidad de en lo inmediato resolver el hambre es siempre bueno. Está tomado de la vieja idea de Tellerman de ciudadanía porteña, es ese formato. Así que funcionó en ese tiempo, cambió, trocó el sistema de punteros por un sistema más limpio, así que te diría que está bien. Pero déjame que te agregue algo de este tema de la... ¿Ya ves como positivo que sacó el sistema de punteros? No, por supuesto... Eso lo ves como un aspecto positivo. Lo veo y te agrego algo más para darle un aliento mayor. Veo positivo algo que no hicieron los dos gobiernos anteriores, Macri y Cristina, en relación a precios cuidados, que cerraron con los más chicos. Sí, señor. Que esto era, es decir, cerrar con los grandes era cerrar con el lobo diciéndole, cuidame las gallinas, es imposible. Tenés que cerrar con los más chicos como los chinos y los almacenes. Esto me parece bien. Lo que me parece mal es encarar la justificación del desastre de la política, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que lleva el mismo color político en más de te diría 3/4 de la etapa democrática, encararlo diciendo, bueno, la culpa la tiene la ciudad de Buenos Aires, que atiende no solo a 3 millones de habitantes, sino a 3 millones más. El 60% de que consume la salud de la ciudad de Buenos Aires es del interior, por supuesto la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia no lo logra resolver. Y en educación es el 30%. Déjame que te diga esto. Sí, porque acá se nos abrió una nueva grieta que no es política, sino que es capital provincia. No estoy dispuesto a comprarla por esto, porque déjame que te diga esto. Que además yo estoy de acuerdo que lo haga. La ciudad lo tiene que hacer. La ciudad no es rica porque no se queda con la plata que recauda nacionalmente. El 90% de lo que recauda nacionalmente va a parar la nación y recibe en coparticipación, porque le pasaron a la policía, el 3,5%. La más estafada por la nación es la provincia de Buenos Aires. Yo insisto en esto, la ciudad de Buenos Aires, si vos le respetás competencia con plata, no hay problema. La provincia es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque la nación hace años, te diría décadas, pero sobre todo las últimas de la democracia, que maneja la provincia. ¿La maneja con qué? Con una provincia que aporta el 34% de Producto Bruto, pero se lleva solo el 20%, corrigió unos puntos con Vidal, casi lo mismo, de coparticipación. Tenés que pedirle plata a la nación o emitir deuda. Emitís deuda, Scioli emite deuda, la tiene que pagar ahora Kicillof. Esta es la realidad de una continuidad que generó pobreza, el 26% antes de Macri, esta pobreza que él dice, ojo, había que decirlo también cuando estaba Cristina, y ahora es mucho más grande con Macri, fue un desastre, eso yo coincido, pero fue peor. Pero hay un problema estructural, la provincia se tiene que plantar con nación, no decir, ay, la ciudad dame un punto, porque además no le va a resolver el problema, y en vez de desvestir Santos, sí desvestir nación, porque ahí está el problema. No, un debate profundo. Pero Gustavo, primero contame los detalles de la tarjeta alimentaria, quiénes pueden tenerla y esto. Bueno, vamos a ver acá algunas placas, pero el objetivo de la tarjeta alimentaria es la compra de alimentos en supermercados y almacenes. Primera aclaración, muchachos, no incluye bebidas alcohólicas, ¿no? Uno de los temas fundamentales también está previsto en la tarjeta alimentaria, que progresivamente se puedan cubrir el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Bueno, ¿para qué? Es para la compra de alimentos en supermercados y almacenes. Y podemos ir a la próxima imagen. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿O cómo acceder? Acceden los que tienen la asignación universal por hijo. Por eso no tenés que hacer ningún tipo de trámite. Si se cruzan los datos de desarrollo social con los datos del ANSES.
para madres y padres con hijos e hijas hasta 6 años, para personas en gestación a partir del 3er mes y personas con discapacidad. Todos ellos reciben la asignación universal por hijo. Por lo tanto, están registrados y van a recibir, si podemos ver la próxima placa, para simplificarlo, 2 importes. A ver si en esta está 2 importes. Bueno, es un plástico. Esto es muy importante, lo que decía Sergio Brevalla. Es más difícil. ¿Qué le va a pedir un puntero? ¿Una bolsita de arroz? Es complejo, ¿no? Salir del supermercado y darme la bolsa de arroz. Esto obviamente hace evolucionar el sistema de punteros. Y por otro lado nos sirve para extraer dinero de un cajero automático. O sea, es exclusivamente en bienes fungibles. Y pasamos a la siguiente, y la siguiente sí hace referencia a qué montos se asignan. 4.000 pesos para aquellos que tienen menores de 6 años o personas gestantes, y cuando tienen 2 o más hijos, una suma de 6.000 pesos. Bueno, ahí tenés todos los detalles vinculados con la tarjeta alimentaria. Me están pidiendo que nos tenemos que ir a un corte. ¿Ustedes se pueden quedar un ratito más y seguimos hablando de algunos temas? Nicolás, ¿no tenés problema? Sí. Bueno, nos quedamos con los invitados. Antes de ir al corte, te voy a contar que además de los invitados y el cierre, vamos a estar dándote más información sobre el tema Milagro Sala. Y tenemos para mostrarte acá documentos exclusivos del escándalo de AISA, la empresa del Estado de Agua, y el Club Boca Juniors. Estarán al tanto de que en las últimas horas se dio a conocer, lo anunció Sergio Massa, Malena Galmarini, su esposa, es la titular de AISA, esto de que la empresa le transfería fondos muy importantes al Club Boca Juniors para llevar periodistas. Bueno, en un rato te vamos a mostrar documentos exclusivos que dan cuenta en detalle de este escándalo que vincula a esta... Teníamos material para mostrarte acerca del escándalo por la relación entre la empresa de aguas, AISA, Aguas y Saneamientos Argentina, empresa del Estado, y el vínculo con Boca Juniors durante el gobierno de Mauricio Macri, con todos los vínculos que se saben que el expresidente tenía con Boca Juniors, club del cual fue presidente y del cual pues, dejó gente suya durante mucho tiempo. Miremos el primer documento. Que el primer documento lo que da cuenta es del alta... Bueno, pero esto al final. Mostremos primero el documento del alta de proveedor que tenemos de Boca Juniors. Bueno, esta es la factura, no importa. Hay un documento que da cuenta del alta como proveedor. Acá está, este. El alta como proveedor de Boca Juniors como institución en AISA. Para que sigamos el caminito, el circuito. Esto es un alta de proveedor. Cuando alguien quiere venderle algo, facturarle a una empresa, tiene que darse de alta como proveedor de esa empresa. Bueno, esta es el acta que muestra que el Club Atlético Boca Juniors se dio de alta como proveedor en AISA. ¿Sí? Acá no llego a ver bien la fecha, no sé si ustedes la ven, octubre de figura 18. Del año 2018. ¿Está bien? Gobierno de Mauricio Macri. Perfecto. Vamos a la segunda, que es una factura emitida por el Club Atlético Boca Juniors. La factura de Boca Juniors, ahí ven el escudito de Boca. ¿Sí? Una factura emitida a Aguas y Saneamientos Argentina, Sociedad Anónima, AISA, empresa del Estado que se ocupa de las cloacas, de construir, de la red de agua, ¿sí? Esta factura es por 2 millones fíjate, Agustín, de pesos. Agustín, fíjate ahí figura abajo la vigencia. O sea, ese monto se va a pagar desde el 1 del 8, está escrito ahí. Sí. Yo no lo puedo leer desde acá, pero del 1 del 8 al 31 del 8 del 2020. Del 2020. Y la fecha de la factura es en el mes de septiembre. O sea, esto es plena campaña electoral. O sea, ¿y para qué? Vos me decís, ¿para qué la empresa de agua de Argentina le pagó una factura de 2 millones y hay más al Club Atlético Boca Juniors? Bueno, para comprar entradas, para invitar a periodistas a que vayan a la cancha de Boca en una cuestión que, digamos, lo que termina de demostrar es una estafa que hay atrás, no solo a todos nosotros, ciudadanos argentinos, porque se trata de una empresa del Estado que está pagando para esto, sino también
a los socios de Boca. Yo acá tengo un hincha de Boca que es Néstor Espósito, que no sé si es socio, pero sí sé que es hincha de Boca. No, pero déjame contar una anécdota. Mi hijo y yo fuimos socios adherentes de Boca durante 3 años y pagamos religiosamente una cuota social con la aspiración de conseguir alguna vez una entrada para ir a ver a Boca. ¿Sabés cuántas veces fuimos a la cancha? Nunca. Nunca. Nunca Bueno, pudimos sacar una entrada. acá tenemos una víctima de la estafa, no solo como ciudadano, porque se trata de una empresa del Estado, sino como hincha de Boca, donde las entradas que pretendía y nunca pudo tener terminaron yendo en este esquema. Rápido meto a los invitados. ¿Qué te parece, Sergio, esto? ¿Una empresa del Estado pagándole a un club de fútbol? No, si se confirma, porque hay que ver si no es publicidad o qué fuere, pero si se confirma, yo soy de Boca también, así que hago prevenciones porque yo estoy exento por tratar de salvarlo. Disculpame, Pero Sergio. Si se confirma, es malo. Y sobre todo pensando en que, en todo caso, sería bueno dárselo a clubes de barrio y a otros clubes que están en una mala situación. Boca no tiene una mala situación. Pero bueno, dejemos como lo que hablamos antes, que la justicia avance. Ajá. Nicolás, ¿qué lectura es esto? ¿Una empresa del Estado, un club de fútbol? Raro, ¿no? Me parece gravísimo, no tenemos que olvidar que AISA tendría que haber puesto cloacas y agua corriente en el conurbano y demuestra cómo gobernó Macri para sus amigos y esa es la verdadera grieta. Mientras hay empresarios que tiran chanchos de un helicóptero como Gracia en Punta del Este, hay un pueblo que quiere salir adelante y Macri está en el ostracismo, no sabemos dónde está. No, es cierto, no se sabe en este momento dónde está el presidente Macri. Lourdes, contame brevemente lo que teníamos pendiente. A ver, alimentos para todes, ese es el nuevo condimento, no va a ser para todos, sino actualizándonos a los tiempos que corren. Se está por renovar, por relanzar y seguramente en La Matanza, esto que veíamos, el carne para todos que se lanzó en el año 2011, fue clave para que todos los vecinos podamos tener acceso a pescado para todos, carne para todos, lácteos. Bueno, en este caso tiene que ver con las proteínas, con los lácteos que están por las nubes. La idea es sacar a los intermediarios y tener precios accesibles. Por ejemplo, se está hablando de un combo de 3 litros de leche por 90 pesos. Cuando vas al súper y la leche líder número 1, la Serena, que es grandísima, tiene un costo de 45 o 50 pesos. Bueno, fíjate, la idea es complementar con precios, ahí está. Hay esas ferias itinerantes, van a recorrer el país. Se está hablando de comenzar en La Matanza, uno de los lugares claves en el conurbano, pero alimentos para todos se viene. En días se hace el lanzamiento. Bueno. Y ahora, estamos en el mes de enero, queda todavía unos días, unas semanitas para arrancar de cero. ¿Cuál es la propuesta? Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios, tiene este plan que no te lo podés perder. Se trata de un financiamiento hasta 200.000 pesos, 0% de tasa. Lo puedes pagar en 12 y hasta 18 cuotas, es decir, año y medio para poder subirte al 0 kilómetro que siempre quisiste. Estamos acá en la sucursal Córdoba 3647, todo el día de 9 a 18. Y la idea es que te puedas incluso acercar para llevarte el 0 kilómetro, lo terminás de pagar a mitad del año que viene y te vas de vacaciones este 2020 con el auto que siempre soñaste. Seguinos en las redes, @Centro Automotores Oficial. Muy cortita, así despido a los invitados y ya Néstor nos va a dar algunos detalles más del tema Milagro Sala. Nos queda poco tiempo, arranco disparando a Nicolás Rodríguez A. Muy brevemente, ¿sos optimista después de estos primeros 30 días en materia económica puntualmente del gobierno de Alberto Fernández? Muy optimista, la verdad que estas primeras medidas me han traído mucha esperanza. La verdad que fue muy complicado la Argentina que agarramos, lo demuestra el caso de AISA. Y yo trabajo con un intendente que tiene muchísima experiencia en gestión, que es Mario Ishi, que me demuestra que lo último que pierde, y sobre todo los ciudadanos más humildes que están detrás de esa pantalla, es la esperanza. Y este es un gobierno del pueblo, va a ser un gobierno del pueblo y depende de todos. Es el frente de todos que depende salir adelante de todos los argentinos. Sergio, tu cierre de ¿sos optimista con esta política económica? Creo que está haciendo algo racional en los primeros días, así que me parece que está bien y soy optimista para la Argentina siempre. Cualquier gobierno que asuma, espero que le vaya bien porque es que le vaya bien a los argentinos. No soy de ese color político y estaré en la oposición igual, pero creo que es así. Me parece igual que la oportunidad es de resolver temas estructurales en Argentina. Hay un anuncio que me interesó desde que lo hizo en la campaña Alberto Fernández, que espero que lo cumpla, que es la constitución del Consejo Económico y Social, porque la Argentina necesita resolver los problemas de fondo, sobre todo el modelo productivo, en un lugar en serio, como puede ser empresarios y trabajadores y universidades, y en los consejos
económicos y sociales en el mundo se han gestado muy buenas soluciones. Me parece que podría ser una buena medida. Sí, mucho se habló de eso, todavía no se avanzó, pero es cierto que sería una buena medida. Muchas gracias, Sergio, por haber estado acá. Muchas gracias, Nicolás Rodríguez Saá, por haber estado acá con nosotros esta noche también. Y para cerrar, nos quedan 2 minutitos nomás. Néstor, contame más acerca del tema de Milagro Sala. La situación de Milagro Sala se definirá en el curso del año en la Corte Suprema. Hay 2 condenas que ya están avanzadas, una a 4 años de prisión, supuestamente por haber intimidado al hoy gobernador Gerardo Morales en el marco de una conferencia que debía dar en un lugar, en un episodio en el que Milagro Sala ni siquiera estuvo presente. Está condenada a 4 años, está condenada en otra causa que se llama Pibes Villeros, que tiene que ver con parte de la actividad social que desarrollaba la Tupac Amaru. En esa causa está condenada a 13 años y tiene todavía un montón de expedientes que están en trámite, algunos más avanzados, otros menos. La situación de Milagro Sala es de una detenida sin condena firme. Y una persona sin condena firme en la Argentina, en prisión preventiva, porque de eso se trata, solo puede estar preso durante 2 años con opción a un tercero en el caso que se trate de una causa compleja. Vencido ese plazo, debe recuperar la libertad hasta que la condena quede firme. Milagro Sala está cumpliendo hoy 4 años preso y ninguna de las condenas tiene todavía fuerza de cosa juzgada. Hay jurisprudencia incluso de la propia Corte Suprema que dice que esto no puede pasar, pero entre tanto, por más razón que tenga, marche preso. Bueno, irregularidades de la justicia argentina y temas que vamos a seguir de cerca, porque si alguien sabe de esto de verdad es Néstor Espósito. Así que nos va a seguir contando todos los días cómo siguen evolucionando estas cosas que involucran no solo a Milagro Sala, sino a presos políticos o no, el debate en Argentina. Bueno, todos los temas que tocamos esta noche, mañana como siempre nos vemos acá a las 9 y ahora se quedan con el capo de la noche.